Saludos a todos aquellos que nos acompañan en este segundo simposio de Historia de la Matemática. En este caso, vamos a presentar una ponencia intitulada La demostración en geometría desde una perspectiva epistemológica. Comenzaremos por señalar que la demostración matemática se estudia desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva histórica, se enfatiza en la evolución histórica de la matemática y en particular de la geometría y la demostración y sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista o perspectiva epistemológica, se enfatiza en los rasgos característicos del conocimiento matemático, en las fuentes o procedencias, en sus criterios de validación y relación entre el sujeto que conoce y el objeto matemático. Desde la perspectiva cognitiva, tomamos en consideración el desarrollo del pensamiento matemático, las dificultades confrontadas, los errores que se cometen y las competencias matemáticas alcanzadas y puestas en práctica cuando se lleva a cabo una actividad demostrativa. Y desde el punto de vista didáctico se toman en consideración las estrategias, materiales y recursos didácticos que favorecen el abordaje y la comprensión de la actividad demostrativa. En el contexto de la línea de investigación en pensamiento geométrico y didáctica de la geometría, adscrita al Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática usando nuevas tecnologías de la UPEL Maracay, se ha venido enfatizando en la perspectiva cognitiva y en la perspectiva didáctica. En lo cognitivo se ha venido tomando en consideración la evolución del pensamiento geométrico, entendido como la dinámica cognitiva que se produce cuando una persona está abordando una tarea que implica un objeto matemático directo o indirecto asociado con la geometría, con el quehacer geométrico. Por ejemplo, resolver un problema, establecer una definición, clasificar a los elementos siguiendo determinado criterio o simplemente realizar una demostración. Y desde el punto de vista didáctico, la actividad investigativa ha estado orientada a diseñar, poner en práctica y evaluar los resultados en términos tanto de productos como de procesos y unidades didácticas con contenido geométrico. Esto basándonos en un conjunto de referentes teóricos y metodológicos. En este caso, esta ponencia tiene como propósito dar a conocer una aproximación al estudio de la demostración en geometría desde una perspectiva epistemológica, teniendo en consideración dos elementos claves propios de la teoría del conocimiento, como son la forma del conocimiento humano y el criterio de la verdad. Y por eso nos formulamos dos preguntas. ¿El conocimiento matemático es racional o puede ser intuitivo? ¿Cómo se sabe que el conocimiento matemático es verdadero? Para ello, se ha tomado en consideración algunas investigaciones sobre intuición y demostración mencionadas por Bruno de Amore en su libro Didáctica de la Matemática. Allí, en el capítulo 11 de ese libro, él revisa los trabajos realizados por Fishbein, Duval, Balachet, Arel y Soder, y que en nuestro caso hemos complementado con los trabajos efectuados por Fetisov, Perry Carrasco y sus colaboradoras y Homero Flores. Comenzaremos por discutir qué es una demostración matemática. Y para ello hay que tomar en cuenta que la geometría, en sus inicios, se destacó por su carácter empírico práctico. Por lo tanto, estuvo orientada a la resolución de problemas provenientes de las prácticas cotidianas, por ejemplo, la medición de terrenos, las construcciones de templos, de graneros, etc. Pero en la antigua Grecia, es que la matemática y en particular la geometría y la aritmética adquieren su carácter lógico-deductivo con la introducción y aplicación del llamado método axiómico. De manera tal que para Fetisov una demostración es una cadena de deducciones a través de las cuales se deduce la veracidad de la proposición que debe probarse a partir de axiomas y propiedades previamente establecidas o demostradas. Para Balachet, la demostración es una herramienta esencial de prueba. Esta conduce a un ejercicio práctico que hace posible la comunicación y la evaluación de la vez, es decir, la comunicación de la prueba y la evaluación de la prueba por parte de pares académicos, es decir, por la comunidad matemática.
Y seguidamente añade que también es objeto de estudio de la lógica. De manera tal que la pregunta clave que se hace un matemático al momento de iniciar el desarrollo de una teoría axiomática es la siguiente: ¿cuáles proposiciones se aceptan sin demostración? Ya que estas proposiciones serán los postulados o los axiomas que van a servir de base para la construcción de la teoría. De modo que la verdad del conocimiento matemático es absoluta en el seno de una teoría matemática, pero relativa al conjunto de axiomas previamente seleccionados. La introducción del método axiomático tiene como punto de referencia histórico la publicación del libro, como lo son los elementos de Euclides. Desde el punto de vista lógico, una teoría axiomática debe satisfacer algunas condiciones. En primer lugar, las dos características más relevantes que deben satisfacer un conjunto de axiomas son la consistencia y la independencia. Es decir, en el seno de una teoría axiomática es imposible que sean verdaderas una proposición P y su negación. Y debe cumplirse la independencia. Ningún axioma puede deducirse de los precedentes. No olvidemos el problema relacionado con el quinto postulado de Euclides, en el cual los matemáticos no dudaron de la veracidad de la proposición, dudaban era de la independencia de la proposición. Es decir, esta proposición podía deducirse de los 4 axiomas iniciales dados por Euclides. Ya sabemos que en la búsqueda de respuesta a esta interrogante surgieron proposiciones equivalentes al conocido quinto postulado de Euclides, y cuando se procedió a su negación, considerando los 4 primeros axiomas más la negación del quinto, comenzaron a surgir las llamadas geometrías no euclidianas. Desde un punto de vista matemático, cuando uno se pregunta qué es una demostración matemática, surgen otras interrogantes. Por ejemplo, ¿qué condiciones debe reunir una demostración? ¿Qué significa hacer una demostración matemática? ¿Cómo se valida una demostración? Debemos tomar en cuenta que la demostración es una herramienta de prueba, es una manera de validar una proposición matemática, teniendo en cuenta que una proposición matemática es verdadera si es un axioma o un postulado en el seno de una teoría axiomática, o si es demostrada haciendo uso de los métodos conocidos a partir de los axiomas que se hayan establecido. Además, es importantísimo que la prueba sea comunicada y que esa prueba sea sometida a evaluación, a escrutinio por parte de los integrantes de la comunidad científica. Es decir, que una prueba se valida mediante el escrutinio y la revisión que de ella hagan la comunidad de matemáticos. Hay un elemento importante a tomar en consideración, que es la relación entre la intuición y la demostración. Autores como Sierpinska y Lerman señalan que se ha hecho énfasis en el llamado contexto de justificación, pero que se ha ignorado lo relacionado con el contexto del descubrimiento del conocimiento matemático. Y es en este contexto del descubrimiento del conocimiento matemático donde aparecen asuntos tales como el papel que juega la evidencia empírica, la intuición y la convicción. Fishbein publicó en 1987 un libro intitulado La intuición en las ciencias y las matemáticas. En esta obra, él deja claro la relación existente entre intuición y demostración en el campo de la matemática. Y además, cómo este asunto está vinculado a la necesidad de certeza que tienen los seres humanos y en particular los hombres y mujeres que se dedican al trabajo científico. Al respecto, él señala: es por la lucha para ser explícita y para purificar la estructura formal deductiva de la ciencia que los científicos y filósofos han descubierto los efectos fundamentales de los mecanismos intuitivos de comprender, resolver, inventar y aprender. La contribución de los matemáticos ha sido más significativa, probablemente porque las matemáticas, por su propia naturaleza, es la más adecuada para alcanzar una estructura axiomatizada. Es en el curso del pensamiento matemático que las cualidades de un modelo formal
ideal por un lado y las limitaciones concretas psicológicas por el otro parecen tan bruscamente contrastantes. De manera tal que la intuición puede ser entendida como una forma de conocimiento que está vinculada a la realización de ciertas tareas intelectuales, como establecer una definición, clasificar un conjunto de objetos, resolver un problema matemático, realizar una demostración. Por otra parte, la intuición se vincula a la aceptación de ciertas proposiciones. Por ejemplo, que llevó a Euclides a aceptar esos 5 axiomas que dieron base a la geometría euclidiana y no otros. Y esto ha estado relacionado con algo que se ha denominado aceptar una proposición por su evidencia. Y había que preguntarse hasta dónde una proposición puede ser aceptada porque nos aparece obvia, nos aparece evidente. Y al respecto, Fishman señala que tratando de construir una estructura lógica deductiva, los matemáticos tenían en primer lugar que aceptar un grupo de proposiciones iniciales. El criterio utilizado fue el de la aparente evidencia. Si uno tiene que aceptar inicialmente algunas proposiciones no probadas como punto de partida, es evidente que uno trata de elegir entre aquellas proposiciones que pueden ser aceptadas sin pruebas. Además, señala que la noción de evidencia, de la llamada evidencia intuitiva, no es sinónimo de prueba, y la selección de los axiomas que van a servir de base para la construcción de una teoría axiomática representan un verdadero reto para los matemáticos. Aunque los matemáticos no puedan renunciar a la evidencia intuitiva, ellos tienen que seguir arriesgándose y hacer uso de la intuición matemática, especialmente a la hora de resolver un problema, hacer una demostración, tal como la afirma Fishman. La intuición cumple en el plano intelectual la función desempeñada por la percepción a nivel sensorial. La intuición es la antesala directa a la acción cognitiva. Se organiza la información en una estructura de comportamiento significativo y creíble intrínsecamente. Por otra parte, Banachek se ha preocupado de hacer el estudio de la complejidad de la noción de prueba matemática a nivel teórico y para ello ha procurado distinguir qué significado se le da desde el punto de vista matemático y sus implicaciones en la investigación en educación matemática a expresiones como explicar, probar y demostrar, que en muchas ocasiones en el ámbito escolar son asumidas como sinónimos. En el respecto, Banachek señala que la explicación establece y garantiza la validez de una proposición, se arraiga en los conocimientos y en lo que constituye la racionalidad de la persona que la expresa, haciendo uso esencialmente de la lengua natural. En la explicación, la verdad de una proposición ya ha sido aceptada por el sujeto locutor, pero no necesariamente por la audiencia. En cambio, la prueba es una explicación reconocida y aceptada por una comunidad, una vez que la misma ha sido dada a conocer o comunicada por el sujeto locutor. Dicha aceptación no es definitiva, ya que puede cambiar con el avance de los conocimientos y las reglas en las cuales se sustenta. Mientras que la demostración es el tipo de prueba predominante en matemática. Para Banachek, una demostración se trata de una serie de enunciados que se organizan siguiendo un conjunto bien definido de reglas. Como forma discursiva, la demostración se caracteriza por el rigor formal y el empleo del lenguaje simbólico. Además, es un tipo de prueba que requiere ser validada por la comunidad matemática para que sea debidamente aceptada. Asimismo, para Banachek, el razonamiento es la actividad intelectual no completamente explícita que se ocupa de la manipulación de la información dada o adquirida para producir una nueva información, mientras que el proceso de validación es una forma de razonamiento cuando tenga como propósito asegurarse la validez de una proposición y producir una explicación, una prueba o una demostración. Por otra parte, Raymond Duval
además de trabajar aspectos semióticos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, ha establecido relaciones entre argumentación y demostración. Para Duval, argumentar y demostrar son actividades diferentes, al menos en la mente del docente, pero no tan diferentes en las expectativas y en los primeros pasos de los estudiantes. Él señala que ambas actividades tienen una base lingüística muy semejante y quizás esta sea una de las razones por las cuales los estudiantes tengan dificultades para distinguir entre lo que es argumentar y demostrar. Para Duval, el proceso de razonamiento se basa en dos actividades fundamentales, la inferencia y la concatenación. La primera distinción relevante que hace Duval en relación a las argumentaciones y la demostración está centrada en el estatus operativo que juegan cada una de las proposiciones. Él señala que en las argumentaciones las proposiciones no tienen un reconocido estatus operativo y que por ende la distinción entre contenido y estatus operativo de las proposiciones se tiene solo en el razonamiento deductivo. Y además que en las argumentaciones la inferencia se debe a relaciones semánticas entre ellas, más cercanas a la retórica que a la lógica formal, como sucede en el caso de las demostraciones. Según Duval, el modo argumentativo aparece más natural, mientras que el razonamiento deductivo se expresa, se hace, se desarrolla, se explica al interior del mismo discurso natural. Según Duval, toda proposición tiene dos valores, uno lógico, verdadero o falso, y uno epistémico, que pueden ser evidente, verosímil, incierto, conjetural, absurdo. Por ello, no se garantiza que dos proposiciones verdaderas tengan el mismo valor epistémico para nuestros estudiantes. En matemática nos ocupamos de las proposiciones verdaderas cuya certeza se debe a condiciones necesarias. En el curso de la demostración, el valor epistémico de la proposición se mueve del contenido al estatus operativo, es decir, se resalta la función que cumple una proposición en el seno de una teoría axiomática, es un axioma o es un teorema, o en el contenido de una proposición molecular, es una hipótesis, es una tesis, es una proposición intermedia. De modo tal que Duval establece una distinción entre argumentación, demostración y explicación. Para Duval, la argumentación es una forma de razonamiento natural que no se deja describir ni evaluar según los criterios clásicos lógicos, y la misma se halla estrechamente vinculada con la justificación de una afirmación o de una tesis, mientras que la demostración es un razonamiento válido, es una verdadera prueba y es la única aceptable en matemática. Mientras tanto, la explicación, dada una o más razones para volver comprensible un dato o un fenómeno, o un resultado, o un comportamiento. Duval también distingue entre argumentaciones retóricas y argumentaciones heurísticas. Una argumentación retórica es una argumentación para convencer al interlocutor o a sí mismo, mientras que una argumentación heurística es una argumentación que se pone en práctica en matemática para avanzar en la resolución de un problema. Él establece una distinción entre argumentación y demostración, que se muestra en la siguiente tabla. La argumentación está orientada a proporcionar argumentos, es decir, razones a favor o en contra de una determinada tesis, mientras que la demostración trata de la verdad de una conclusión o por lo menos su relación necesaria con las premisas previas. Para la retórica antigua, la argumentación era vista como un discurso para convencer a los demás. Es el corazón del discurso persuasivo, mientras que la demostración es útil para convencerse a sí mismo, a su vez distinguida en demostración para convencer y demostración para entender. Es verdad porque es verdad esta proposición. La argumentación no tiene el rigor lógico de una demostración, mientras que una demostración formal es correcta o incorrecta, no hay vía intermedia.
En una argumentación nos apoyamos en la lógica natural y en la demostración en la lógica formal. En la argumentación se toma en cuenta el momento en el cual se desarrolla, mientras que la demostración al contrario es atemporal. En la argumentación se tiene en cuenta la presentación de varias tesis para trabajar en su verificación o refutación mediante razonamientos, ya sean con ejemplos inmediatos o pruebas experimentales. Mientras que en el caso de la demostración se requiere, en cambio, de un conjunto de razonamientos articulados y que muchas veces son lejanos a la verificación intuitiva inmediata. Nótese que en este cuadro se puede apreciar que la demostración como proceso puede ser entendida como una práctica argumentativa orientada por las leyes de la lógica formal o reglas de inferencia y dirigida a entender el por qué es válida una proposición matemática y convencer a otros y quizás a uno mismo de su validez. Desde el punto de vista de la educación matemática y tomando en cuenta que la demostración no solamente puede ser abordada desde la perspectiva epistemológica, sino que además tiene un componente cognitivo por ser una tarea intelectualmente exigente desde el punto de vista matemático. Algunos educadores matemáticos como Harel y Soder, Perry Carrasco en Colombia y Homero Flores en México han venido tratando de entender los esquemas de pensamiento, de razonamiento, de argumentación, de demostración que ponen en juego los estudiantes cuando realizan una demostración. Para Perry Carrasco y sus colaboradores, ellos prefieren hablar de actividad demostrativa, teniendo en cuenta el aprovechamiento de la justificación como recurso para la comprensión de ideas geométricas y a la adquisición de herramientas para la comunicación de estas y para su validación. De manera tal que ellos asocian la actividad demostrativa a acciones tanto de producto, y allí toman en consideración a Balachek con su clasificación de explicación, prueba y demostración, y acciones de procesos en los cuales, por ejemplo, en el caso particular de la prueba en geometría, te estarían tomando en consideración la construcción, la exploración de una construcción, la formulación de conjeturas o la identificación de patrones o regularidades y los procesos de validación de estas tales conjeturas. Para Homero Flores, que introduce la noción de esquemas de argumentación en contraposición de Harel y Soder, que hablan de esquemas de demostración, él establece que un esquema de argumentación es la manera en que una persona utiliza sus razonamientos durante una práctica argumentativa que esté orientada a justificar o explicar un resultado o para validar una conjetura surgida durante el proceso de resolución de un problema. Para Flores, la justificación de un resultado es el proceso de validación de éste y establece que la demostración puede ser entendida como resultado de una práctica argumentativa que se apoya en esquemas analíticos cuyos razonamientos son válidos. Y él, a nivel empírico, ha distinguido esquemas de argumentación autoritarios, simbólicos, fácticos, empíricos y analíticos. A modo de consideraciones finales, es importante destacar que la demostración tiene sentido en el contexto de una teoría axiomática y por ello hay que valorar la introducción del método axiomático en la antigua Grecia con trabajos realizados, por ejemplo, como Pitágoras, Tales, Euclides, Arquímedes. En el caso particular de la geometría euclidiana es una teoría axiomática por excelencia. Es necesario alcanzar un equilibrio en el ámbito del aula de clase entre el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento, y es clave tomar en cuenta el papel que jugarían tanto las intuiciones matemáticas como las prácticas argumentativas. De manera tal que es clave tomar en cuenta el papel que juega la demostración en el ámbito de la matemática para poder establecer una vinculación con el papel que jugaría la demostración en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
de la matemática escolar. Aquí tienen algunas de las referencias consultadas para preparar esta ponencia y que ustedes pudieran revisar para profundizar en el tema. Por otra parte, muchísimas gracias por su atención y estaremos atentos a sus comentarios.